Paciencia. Vamos a hacer un recuento histórico de cómo evolucionó el pensamiento del universo. Y Nicolás Copérnico cambió esto con la teoría heliocéntrica, donde en los 365 días en un ciclo y alrededor de su eje, este astrónomo físico, telescopios que ahí habían avanzado en la tecnología, pudo avanzar más y tuvo una teoría muy audaz que decía que el universo, pone muy claro a qué se refería, espíritus encarnados, estancias apropiados a su adelanto, intelecto moral. Esto es en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 2. Hay una pregunta en el libro de los espíritus, siguiendo con el libro de los espíritus, que cuando fue la primera vez que lo leí, lo cuestioné. ¿En qué sentido? La pregunta 55 dice: ¿todos los globos que giran alrededor del espacio están habitados? Yo era un full creyente desde chico de que existía vida en otros mundos de todas maneras. Pero cuando examiné esta pregunta, dije, seguro va a decir, no en todos mundos, en algunos sí, porque todavía no había estudiado el espiritismo. Y me sorprendió la respuesta y después la cuestioné. La respuesta fue que sí hay vida en todos los globos. Y el hombre de la tierra se halla lejos de ser, como cree, el primero en inteligencia, bondad y perfección. Sin embargo, hay seres humanos que se consideran muy grandes e imaginan este pequeño globo, que es el único que posee el privilegio de tener seres racionales. Y es el orgullo y la vanidad que teníamos nosotros y que algunos aún lo tienen. ¿Y por qué es que me costaba entender esta pregunta de que todo? Porque los telescopios, ¿no? las naves que están haciendo exploraciones en los mundos, en los planetas que están cerca a la Tierra, no encuentran aparentemente vida. Y nos olvidamos que la verdadera vida es la vida espiritual. Entonces estamos buscando con los ojos físicos, porque los telescopios también son extensiones de nuestros ojos físicos, la vida encarnada necesariamente, y no. En la sabiduría de Dios, Dios no ha creado los planetas y el universo y las galaxias sin un fin útil. Y ese fin útil es que estén poblados. ¿Poblados para qué? Poblados para nuestra evolución, ¿verdad? Y para entender esos diferentes mundos habitados, que ya sabemos que están todos poblados, tenemos que comprender una de las leyes naturales o divinas, que es la ley de progreso, que dice: todos los seres de la creación, sean animados o inanimados, están sometidos a esta ley por la bondad de Dios, que desea que todo crezca y prospere. Y subrayo bondad porque después vamos a explicar de qué se trata una ley de amor de Dios. Lo vamos a entender después. Y es así como nuestro planeta Tierra, hace 2000 millones de años, que se comenzó a formar en estado de ebullición, se comenzaron a formar las capas geológicas hasta lo que tenemos, este bello planeta que tenemos al día de hoy. Y eso es una evolución inanimada. Y vemos también que hace 150.000 años
que apareció el hombre inteligente en la tierra, aún primitivo, y que solamente, por lo tanto, 150.000 años, estamos hablando de que somos espíritus todavía jóvenes, pero avanzando y llegando poco a poco a la madurez espiritual. En cuanto a la Tierra, había buscado en Wikipedia, hemos sobrevivido 25 fines del mundo. ¿Perdón? Extinción, 25 extinciones totales, y hasta ahora estamos. Porque la Tierra tiene solamente 2.000 millones de años, como le dije, pero los científicos calculan que la vida de un planeta son 13.000 millones de años. O sea, tenemos todavía nuestra oficina de trabajo por mucho tiempo más. Y hablando de la ley de progreso, Jesús también nos avanzó este concepto y nos dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y estaba hablando justamente de la ley de evolución, que todavía no era comprendida por el hombre, que el hombre está destinado a una fatalidad de la perfección, de una perfección obviamente relativa, ¿no? Como lo aclara acá en el siguiente, el Evangelio según el Espiritismo. Es preciso entender estas palabras en el sentido de la perfección relativa, de que la humanidad es capaz y que más le aproxima a la humanidad. Entonces vamos avanzando en estos conceptos para poder entender después la ley de fraternidad universal. La pregunta 779. ¿El hombre extrae de sí mismo la fuerza progresiva o el progreso es solo producto de una enseñanza? Y vamos a ver la respuesta de los espíritus, nos dicen. Y vamos a analizarla de a pocos. El hombre desarrolla por sí mismo naturalmente, quiere decir que Dios puso en nuestras conciencias esa ansia de progreso, para que quizás nos haya tocado una situación difícil, unos padres de repente que no nos orientaron bien y que no nos estanquemos, que esté en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras ansias, nuestras ganas de prosperar. Por eso es una ley también de amor. Después nos dice: no todos progresan al mismo tiempo y de la misma manera. Y por eso, si bien todos los espíritus parten ignorantes y simples, Dios nos puso estos distintos mundos para que cada uno en su avance tenga una morada donde poder desarrollarse de acuerdo a su nivel. La tercera parte dice: de modo que los más adelantados ayudan al progreso de los otros a través del contacto social. La ley de sociedad, que todos estamos destinados a ayudarnos unos a los otros, los más fuertes a los más débiles, o por lo menos debería ser así. Entonces también es una ley de amor. Sigamos con el libro de los espíritus. Una pregunta más, 784. ¿Por qué esta pregunta? Porque estamos hablando de progreso y mucha gente se decepciona por las noticias que vemos todos los días de crímenes, guerras, abusos, corrupción, y podrían cuestionarse diciendo: hay algo mal acá, ¿no?, en esta ley de progreso, porque no estamos progresando. Y quería por eso tocar este tema, y la respuesta de los espíritus es la siguiente: te equivocas. Observa bien el conjunto y notarás que avanza, puesto que el hombre comprende mejor
lo que está mal y a diario corrige sus abusos. Se requiere un exceso de mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas. Y vemos que efectivamente antes no había el ansias de proteger a los animales. Las organizaciones que están luchando por cuidar nuestro planeta, nuestro clima, varios organismos de ayuda humanitaria. Cada vez que hay catástrofes, hay cada vez más voluntarios tratando de ayudar. Y justamente he querido poner este ejemplo muy reciente del terremoto que acaba de ocurrir en México. En 19 de septiembre. ¿Y qué pasó? Hay unos, los millennials, la generación de los millennials, que son los nacidos aproximadamente entre los 80 y el año 2000, donde se pretendía que las características de estos eran apáticos, egoístas y que no les importaba mucho, duros de corazón. Y las noticias en todos lados fueron que los primeros en ayudar, el 80% de los primeros que se presentaron a dar su colaboración fueron justamente ellos, lo cual indica que si bien tienen un modo reservado de comportarse, pero que en su corazón ya hay ese llamado de solidaridad, ¿no? Entonces, bonito ejemplo que nos enseña que sí estamos progresando. Pregunta 172. ¿Nuestras diferentes existencias corporales se llevan todos a cabo en la Tierra? ¿Qué creen? Bien. No. No todas, sino en diferentes mundos. La existencia en la Tierra no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y más alejadas de la perfección. Quiere decir que lo más probable es que cada uno de nosotros haya pasado muchas de sus existencias en otros planetas. Técnicamente seríamos extraterrestres, muchos de nosotros. Y a veces estamos buscando por todos lados, queremos ver un extraterrestre. De repente basta con mirarnos en el espejo. Y ya con este concepto estamos ya preparados para ver si hemos pasado diferentes existencias en diversos mundos. ¿Cuáles son estos mundos que nos dan la oportunidad de progresar y llegar a esta relativa perfección? Extraído también del Evangelio según el Espiritismo. Y empezamos con los mundos primitivos, donde se dan las primeras existencias, donde todavía el cuerpo es muy rudimentario. Obviamente solamente el ser humano se dedica a satisfacer sus necesidades básicas. No hay industria, digamos, los sentimientos de amor y todo todavía son muy primitivos, más predomina el instinto y felizmente ya esa etapa la hemos pasado. De ahí hemos pasado y estamos en el mundo de expiación y pruebas, donde, como ven, el mal todavía predomina en la tierra, pero no por mucho tiempo. Vamos a ver que estamos en la transición planetaria, que no es el tema, no me voy a explayar en eso, pero vamos a ver. El mundo de expiación y pruebas es porque nos hemos equivocado mucho y por eso estamos expiando o pagando las faltas que hemos cometido contra el prójimo. Y también nuestras pruebas son muy duras y vemos y examinamos el planeta, que estamos llenos de guerras, de egoísmo, de orgullo y que todavía nos falta mucho, pero en camino esperanzador a un mundo de transición que nos va a
va a llevar al mundo de regeneración. En ese mundo de regeneración todavía van a haber pruebas, pero ya no van a ser tan duras como las que tenemos. Ya no van a haber enfermedades, va a haber una presencia del mal con despertar de conciencia. Quiere decir que, a diferencia de lo que es este mundo, que hay gente que se complace en el mal, en el mundo de regeneración, los que todavía están en el mal van a querer cambiar, van a tener esa apertura de conciencia y van a luchar y trabajar, como estamos haciendo muchos de nosotros, por divinos, que son espíritus que ya completaron toda la escala de la evolución y que ha venido a la Tierra. Sigamos avanzando un poquito más. Tras haber encarnado en otros mundos, ¿pueden los espíritus hacerlo en este si no encarnaron acá nunca? Y en realidad se deriva de lo que hemos explicado anteriormente, y la respuesta es sí, como vosotros en los demás globos. Todos los mundos son solidarios. Lo que no se realiza en uno, se cumplirá en otro. Y estamos viendo de que en estas transiciones que podemos tener en nuestras encarnaciones, podemos movernos entre estas distintas categorías de mundos. Y como hemos vivido o hemos tenido existencias en otros mundos, por lo menos en lo que respecta a mí, en otros mundos más primitivos que pero sí, no, mi autoestima está bien, sino simplemente piso realidad. Lo que queremos demostrar acá es que sí, cómo funciona la colaboración de los distintos habitantes de otros planetas. Y la pregunta 178 es: ¿pueden los espíritus volver a vivir corporalmente en un mundo relativamente inferior a aquel en que ya han residido ya? Y la respuesta es sí. ¿Quién dice no? Sí. Cuando deben realizar una misión para ayudar al progreso, y en tal caso aceptan con alegrías las tribulaciones de esta existencia, porque les proporciona un medio de adelantar. Quiere decir que la providencia divina nos envía espíritus más adelantados voluntariamente a darle el impulso al progreso de la humanidad. Y pongo el ejemplo de Mozart, que les invito, en la revista Espírita de 1858 hay una entrevista a Mozart, y Mozart nos explica que él viene de Júpiter, un planeta mucho más avanzado, donde impera la bondad, donde ya no hay orgullo, ya no hay egoísmo, y habla de la música, que la música es indescriptible a lo que conocemos acá, que la misma naturaleza produce música. Y el mensaje central de esa entrevista es que tengamos coraje para perseverar en el bien, porque él quería que todos seamos merecedores de habitar en un mundo como Júpiter, que es un mundo feliz, y nos daba ese aliento. Otro ejemplo que me va a permitir su paciencia, porque voy a leer parte de esta entrevista. El maestro Allan Kardec, en la revista Espírita de junio de 1859, evoca al espíritu de Alexander von Humboldt, llamado el padre de la geografía, gran naturista, gran viajero, investigador de todo tipo, para hacerlo corto. Viajó por todo el planeta, inclusive en nuestras costas de Perú, la corriente que pasa por el Océano Pacífico se llama la corriente del Humboldt, y también estuvo en esta ciudad de Bogotá haciendo también trabajos. Y en este extracto de esta entrevista, vamos a ver, pregunta 9, y el maestro Rivail
le pregunta, ¿estáis satisfechos con el empleo que hicisteis de vuestra existencia terrestre? Sí, he cumplido casi el objetivo que me habían propuesto. He servido a la humanidad, por eso es que soy feliz, porque el servicio, si lo hemos experimentado, nos da felicidad. Pregunta 10. ¿Cuándo os habéis propuesto este objetivo? Al venir a la tierra. Y la siguiente pregunta es muy interesante. ¿Habéis elegido esta existencia? Respuesta: había numerosos candidatos para esta obra. He pedido al ser por excelencia que me la concediera y lo he conseguido. Quiere decir que hay muchos espíritus con mucho amor en su corazón que están dispuestos a dejar la comodidad de su planeta obviamente superior, y venir a la tierra a enseñarnos, a impulsarnos, a darnos su aliento, su experiencia. Entonces, y son muchos. Entonces, es muy bonito saber esto. Sigue la entrevista. ¿Recordáis la existencia que ha precedido a la que acabáis de dejar? Sí, la misma ha tenido lugar lejos de la tierra y en un mundo bien diferente al vuestro. Y les invito a leer porque da mucha información en esa entrevista que es muy interesante. ¿Ese mundo es igual, inferior o superior a la tierra? Y dice, superior, perdóname, pero como ya ve esa respuesta, el maestro Kardec hace un comentario, pregunta, ¿no? Y dice, sabemos que nuestro mundo está lejos de la perfección y por consecuencia no nos sentimos humillados porque hayan otros más adelantados que el nuestro. Pero entonces, ¿cómo habéis venido a un mundo inferior al que habitáis? Y la respuesta es bella. No se da a los ricos. Yo he querido dar, por eso he descendido a la cabaña del pobre. Y acá estamos hablando de fraternidad universal. Bonito, ¿verdad? Y acá hay una pregunta que quería también tocarla porque es muy esperanzadora y de lo que estábamos comentando en antes. ¿El reinado del bien podrá algún día ser instituido en la tierra? Sí, cuando entre los espíritus que acuden a habitarla, los buenos predominen sobre los malos, entonces harán ellos que reinen ahí el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad. Por medio del progreso moral y la práctica de las leyes de Dios, atraerá el hombre a la tierra a los espíritus buenos y alejará de ella a los malos. Y acá está tocando de transición planetaria, justamente, que los espíritus que no tengan la sintonía vibracional con lo que va a avanzar el planeta, serán relegados, tendrán que reencarnar en otros mundos inferiores, y los que hagamos el esfuerzo por merecerlo, vamos a reencarnar en la tierra en un mundo de regeneración mucho más feliz que lo que estamos ahora. Entonces, es una invitación a la lucha, al esfuerzo. Y para hablar de fraternidad universal, tenemos que hablar de la ley de amor. Y Juana de Ángelis, en el libro Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, define de esta manera: es la ley natural que rige en todo el universo, amor que parte de Dios a toda su creación. Y el maestro Allan Kardec nos explica cómo opera este amor. El hombre bueno, sincero, trata de elevar el inferior a sus propios ojos, acortando la distancia existente entre ambos. Quiere decir lo que hablamos, el más fuerte ayuda al más débil, el más
inteligente trata de educar al más ignorante. El más elevado trata de ayudar al que todavía está, digamos, equivocado en esa ley de amor y de fraternidad. Y acá he querido, si bien no es espírita, la definición que da Albert Einstein en una carta que le escribe a su hija, Lesier, y que le dice, no la publiques todavía porque el mundo no está preparado todavía para entender esto. Y define de la siguiente manera. Les invito también a leer toda la carta, es hermosísima. Hay una fuerza extremadamente poderosa para que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Y para terminar, la máxima expresión de fraternidad universal la tenemos en el Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús recorrió toda su escala evolutiva en otros planetas. Y después, cuando ya era espíritu puro, recibió la misión de Dios de ser el arquitecto y regente de nuestro planeta, del planeta Tierra. Y después de muchos siglos, milenios, cuando el hombre ya estaba relativamente maduro espiritualmente, con esa fuerza del amor que hemos descrito anteriormente, se sumergió a la densidad de este planeta para enseñarnos su evangelio, para enseñarnos su ejemplo, para enseñarnos la máxima expresión de fraternidad universal, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso quería terminar esta conferencia. Gracias.